Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, te doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 6, con la cual vamos a concluir nuestro curso y en la que vamos a revisar algunos de los contratos mercantiles que se pueden celebrar en las empresas en donde prestamos nuestros servicios, en las que estamos formando o simple y sencillamente en aquellos actos mercantiles más comunes. Vamos a revisar nuestro temario, 5.1, contratos de compra-venta mercantil, el 5.2, contrato de comisión mercantil, 5.3, contrato de préstamo mercantil, 5.4, contrato de transporte mercantil, 5.5, contrato de depósito mercantil. Contratos mercantiles. ¿Por qué se obtiene este nombre de mercantiles? ¿De qué origen viene? ¿Qué facultades se tienen que dar tanto uno como para el otro? Bueno, mercantil de acto de comercio, de mercante, de mercaderes, de un comerciante con otro. Se denominan contratos mercantiles aquellos que tienen los siguientes elementos. Uno, porque alguno de los sujetos sea comerciante. Sus orígenes los vamos a remontar hasta el derecho mercantil. El objeto sean cosas mercantiles. Sí. Podemos nosotros llevar a cabo un contrato de compra-venta. Podemos vender máquinas, podemos vender ropa, podemos vender quizás accesorios o simple y sencillamente algún servicio. Sin embargo, si esta es la fuente principal de donde se obtienen ingresos económicos y nos vemos beneficiados, estamos hablando de un contrato meramente mercantil. Si nosotros de manera casual llevamos a cabo un contrato de compra-venta de algún objeto, estamos hablando de un contrato de compra-venta civil, pero no mercantil porque no es la principal fuente de nuestros ingresos. Entonces, cuando vamos a alguna tienda y compramos quizás pan, quizás leche, quizás frijoles o algún otro objeto que sea de utilidad, pero es un local bien establecido en el cual se señala el precio y vemos que a lo mejor tiene una razón social, obviamente para esa persona que está vendiendo este objeto, pues está obteniendo un lucro económico, sea la causa principal de sus ingresos. C, la finalidad de que sean de especulación comercial. Obviamente, si son de especulación comercial, no se pueden comerciar con drogas, con objetos robados, con aquellos que no son de nuestra propiedad, aunque en la historia se ha sabido que se venden objetos pues que simple y sencillamente no son de su propiedad. Tenemos la Torre Eiffel, ¿cuántas veces ha sido vendida? El Monumento a la Revolución también no nos quedamos atrás, también se vendió y hubo quien pagó por ello. El Ángel de la Independencia, también existe historia acerca de esta venta. Entonces, pues solamente que sean susceptibles de ser comerciables y de comercializarse normalmente. El contrato de compraventa mercantil. Todos y cada uno de nosotros nos hemos visto inmiscuidos en este tipo de contrato. Todos alguna vez hemos tenido que comprar o vender algo, ya sea entre nuestros propios familiares o cuando vamos a la tienda o al súper o nos vamos al sobre ruedas. Vamos y compramos algo. Obviamente estamos llevando a cabo un contrato de compra-venta mercantil. Señala nuestra diapositiva. El contrato de compra-venta es aquel por el cual uno de los contratantes, que es el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, el comprador, a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Vamos a ver cuáles son los elementos, vamos a anotarlos en el pizarrón. 1. Se transmite la propiedad. El otro paga una cantidad cierta y en dinero. 3. Se fija un precio. Si existen, voy a transmitir la propiedad, estamos hablando
que la propiedad es un derecho real. Es decir, yo tengo en su momento no solamente la posesión, sino también disfruto y dispongo de ese bien. En su momento los romanos lo llamaron de 3 maneras: el ius utendi, el ius abutendi y el ius fruendi. Es decir, tomo, disfruto y dispongo de una cosa, de tal manera que si la tengo, puedo disponer de esta. Quizás mi disposición sea destaparla y ya estoy disponiendo de ello, de un crayón. Y puedo, o en su momento, regalársela a alguien más. Llego y le digo, ¿sabes qué? Yo puedo disponer de esa. El abutendi o de disposición es, pues, simple y sencillamente con esta cosa lo que deseo es dejarla en el escritorio y olvidarla y yo me voy. No me interesa, puedo disponer del bien como mejor me plazca. O también puedo disfrutar de él, puedo disfrutar escribiendo. Cuando tenemos esos 3 derechos sobre un bien, usar, disfrutar y disponer, estamos hablando que tenemos la propiedad. Si únicamente tenemos alguno de ellos, estaremos hablando de cualquier otra cosa, menos de propiedad. Entonces, si regresamos a nuestro pintarrón, si voy a transmitir la propiedad de ese bien y se va a fijar un precio y se va a pagar por ello, aun y cuando no se haya transmitido la propiedad o no se haya pagado, se entiende perfeccionada la compraventa. ¿Cómo es eso? Sí. Si por este marcador yo fijé la cantidad de 20 pesos y tú aceptas el pago de este marcador y dices, sí, efectivamente, me conviene y por 20 pesos me van a entregar este marcador. Bueno, entonces ya fijamos y se perfeccionó la compraventa. Tú y yo ya estamos de acuerdo en que vas a comprar aun y cuando no me hayas pagado la cantidad de dinero y aun y cuando yo aún no te lo entregue. En derecho está perfeccionada. Solamente falta que se entregue en su momento, pero no quiere decir que no exista compraventa. Ya existe la compraventa. Conforme a derecho está perfectamente bien plasmada. De tal manera que si el objetivo principal del vendedor y del comprador es obtener un lucro económico por ese pago que se va a hacer, hablamos que es mercantil. Fijado el precio, se paga o no se paga si está fijado el precio y el objeto está bien determinado, que es este, simple y sencillamente es perfecta. Fijado el precio y bien determinado el objeto, es perfecta la compraventa, aun y cuando no se haya pagado o simplemente no se haya entregado. Recuerda que es única y exclusivamente con los 3 elementos que señalamos en la diapositiva anterior. Alguno de los 2 es comerciante, los objetos son de comercio que generalmente se comercializan o a su vez es la principal entrada de lucro económico que se tiene. Voy a borrar para pasar al siguiente. Este contrato de compraventa es muy común. Nosotros cada vez que asistimos a alguna empresa, simple y sencillamente, o un mercado, como lo mencionamos hace un momento, un mercado sobre ruedas, y donde sea la principal fuente de ingresos, se lleva a cabo el contrato de compraventa mercantil. Todos los contratos perfectamente bien señalados vienen en el Código Civil, ya sea para la entidad donde tú te encuentres o para el Distrito Federal. El Código Civil va a señalar cuáles son las obligaciones del comprador, cuáles son las obligaciones del vendedor, están bien específicas, pero para que nosotros podamos entender en fines prácticos y la utilidad para nuestra materia, este es un contrato de compraventa mercantil. Otro de los contratos que tenemos que son muy comunes y parecieran que no tenían nombre, la comisión mercantil. Aquel por el que una persona que es un comisionista se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra, que es el comitente, los actos concretos de comercio que éste le encarga. Es decir,
Aquí en la imagen tenemos a varias figuras de mujeres, las cuales una puede pedir a otra y esa otra a otra y le van dando una comisión por esa compraventa que está realizando o simple y sencillamente por el encargo que le dan. Hay empresas que se dedican así y juntan a lo mejor hasta su grupo de mujeres o de varones y los dicen, sabes que la comisión del 4.3% te corresponde a ti si tus ventas quizás son elevadas a esto. O si contratan algún servicio conmigo, te damos una comisión. La mayoría de las empresas funciona de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caminado por ahí y nos han ofertado tarjetas de crédito o tiempos compartidos? O simple y sencillamente nos dicen, oiga, traigo una promoción muy importante para usted porque fíjese que en la compra de este producto, si usted va y contrata ahora mismo, le vamos a dar esta cantidad. Bueno, hay una comisión que se está llevando esta persona. O vamos a alguna tienda departamental, quizás en México es más común que en algunos otros países, y alguna persona cuando vamos a probarnos ropa nos dice, por favor, señale que la atendió Laurita o el número 123. Entonces, cuando vamos a caja decimos, sí, me atendió 123, el número 123. Ah, perfecto. O nos dan a lo mejor un tarjetón o un ticket para que vayamos. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente con anterioridad quizás la empresa celebró un contrato de comisión mercantil. ¿Cuánto me vas a dar por las ventas que yo te llevé a cabo? La compraventa la lleva la persona moral, que es decir, la empresa, con el comprador. Sin embargo, existe una persona en medio y esa persona en medio estamos hablando que es un comisionista. Contrato de préstamo mercantil. Vemos en la imagen que está una mano estirándose con una charola y billetes. Te van a prestar. Préstamo o mutuo. El préstamo es también denominado mutuo en nuestro Código Civil. Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al otro. Recordemos que las cosas fungibles son aquellas que se pueden cambiar por especie en la misma cantidad, calidad y especie. El dinero se cambia por dinero, obviamente. Entonces son aquellos bienes que no son tan exclusivos o que su especie sea única, que no se puedan suplantar por otra. Entonces, hablamos que los bienes fungibles se cambian unos por otros porque son de la misma calidad, cantidad y especie. Y se transfiere esa suma de dinero o esa cosa fungible y el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, calidad o cantidad. ¿Qué quiere decir? Es algo muy común que hemos visto. Te presto esta cantidad de dinero y me la devuelves. Ese es el problema. Y me la devuelves. Quizás sí y quizás no. Pero sí se puede llevar a cabo el préstamo mercantil. Hay algunos grupos sociales que es muy común el préstamo mercantil y sin interés. Quiere decir, te voy a prestar determinada cantidad sin necesidad que tú a mí me tengas que pagar un interés o me pagues alguna otra cantidad de dinero por ese mismo concepto. Es muy conocida que las sociedades judías en todo el mundo llevan a cabo este tipo de contrato de préstamo mercantil y quizás nada más de palabra. No hay necesidad de plasmarlo en un documento. ¿Por qué? Porque obviamente tienen esa obligación por naturaleza de ayudarse mutuamente y de prestarse unos a otros para que puedan en su momento tener una empresa. ¿Cuál es el objeto de este préstamo mercantil? Que entre comerciantes se va a dar. Generalmente estos comerciantes se pueden prestar, pero no solamente dinero, sino también otro objeto, lo que vendan. Si tenemos dos tiendas de abarrotes y esas tiendas de abarrotes están vendiendo frijoles, quizás un ejemplo, un bulto de frijol bayo, y en ese momento, en lo que van a su bodega y la traen o a uno le llega el pedido respectivo, le piden a su vecino que también tiene una tienda de abarrotes que le facilite un bulto de frijol bayo, es decir, un bien fungible que se puede en momento dado reponer. Y bueno, va por ese bulto, se lo presta y así podrá disponer en su momento aquel
para venderlo o para ponerlo a la venta o tenerlo únicamente ahí para algún fin en específico. En eso consiste el préstamo mercantil. Hay mercancías que se pueden facilitar en lo que simple y sencillamente se lleva a cabo. Sandías pueden ser, plátanos, latería, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nosotros podemos imaginar, claro que sí. Es muy, muy común que se lleve a cabo, sobre todo centrales de abasto, mercados y sobre ruedas. Contrato de transporte mercantil. En virtud del contrato de transporte, ¿cuántas y no tantas veces nos hemos tenido que transportar a alguna entidad de la República Mexicana? A algún lugar, y en el cual tenemos que tomar el transporte. Bueno, ¿qué señala la ley? En virtud del contrato de transporte, una persona llamada porteador se obliga mediante una retribución o precio a trasladar cosas o personas de un lugar a otro. El hacer fletes también constituye en su momento un contrato de transporte. Claro, es un transporte mercantil. ¿Por qué? Porque se están transportando mercancías y además esta empresa o esta persona está llevando a cabo el transporte de las mercancías. Y surgen aquí algunos puntos importantes para tratar en este contrato de transporte. ¿Qué sucede si nosotros transportamos dentro de una camioneta mercancía? Y es la mercancía efectivamente de nuestra empresa y la tenemos que trasladar a otra entidad federativa. ¿Qué va a pasar? Necesitamos a lo mejor un permiso especial para poder transportarla. Necesitamos quizás una licencia especial para poder transportarla. O con la licencia que normalmente conducimos podemos transportarla. Bueno, no es porque en México suceda, estoy haciendo alusión como cualquier otro lugar, que hay algunos policías encargados de vigilar las carreteras que llegan a extorsionar a las personas. Claro, aquí no, ni en las carreteras mexicanas, eso podrá suceder en algún otro lugar del planeta. Pero bueno, para que no nos quede la duda y podamos dormir tranquilos cuando lo hagamos, es que en el contrato de transporte nosotros tenemos que llevar una carta aporte. Sí, si no rebasa determinada cantidad en lo que estamos llevando, podemos llevar una carta aporte a nuestro nombre. Sí, y decir, es mi mercancía. Efectivamente no estamos mintiendo. Es la mercancía. Después va a ser entregada a Juanita o a Pedrito o a alguna otra empresa. Pero en ese momento con nuestra carta aporte acreditamos que nosotros somos propietarios y la podemos trasladar. Y de esa manera evitarnos lo que aquí en México se conoce como mordida. Ya no ha de existir, pero por si existe en algún lugar, así se llama. De tal manera que aquí, mediante una retribución, puede hacerse el transporte vía aérea, marítima, terrestre. Existen compañías especializadas para transportar a lo mejor únicamente documentos o para mover de un lugar a otro personas. Y bueno, también en la vía aérea. Entonces, existe este contrato de transporte. Sí, con el simple hecho de que vayamos y compremos nuestro ticket, estamos perfeccionando el contrato de transporte o la reserva que se pudiese hacer y dejamos en garantía quizás algunas tarjetas de crédito o de débito o algún otro pago. Estamos comprometiéndonos a llevar a cabo ese contrato de transporte con esa empresa o compañía. Bueno, nuestro país no sucede, pero existen algunos otros que están transportando gente a la luna, ¿no? Y bueno, será un contrato de transporte. Y ahí la pregunta sería, ¿quién va a regular? ¿Qué derecho vamos a aplicar? ¿Qué legislaciones vamos a aplicar cuando se tenga que transportar a la luna a alguien? ¿A qué tribunal voy a tener que acudir? ¿Es federal o es del fuero común? Porque si es federal, entonces, si ya no se aplica en el territorio, entonces es ámbito espacial. ¿Cómo se va a constituir en su momento este tipo de tribunales? ¿Sí pueden existir? Sí. Definitiva y totalmente sí pueden existir. En México aún no está,
Cuando suceda, estaremos comentando al respecto. Vamos al siguiente contrato. Muchos pensamos que el contrato de depósito mercantil es aquel cuando acudimos a una tienda y pedimos que nos den nuestra bebida favorita de la marca favorita y nos dicen, joven, déjenos el depósito. Y dejamos una cantidad de dinero y dicen, pues yo dejé el depósito por esa botella color café o ámbar con una bebida espumosa de color amarillo. Y bueno, ¿cómo no? Ahí dejé, aquí dejé el depósito. No estamos hablando de depósito. O años atrás, cuando las abuelas o abuelos tenían que acudir a una tienda y tenían que dejar la botella, el envase en donde venía el cloro. Pues lo dejan en depósito. ¿Cuál es su depósito? Y nosotros decimos, bueno, sí dejamos en depósito esto. O tal vez se señala, yo tuve que dejar en depósito esta prenda para que me prestaran una cantidad de dinero. También ocupamos esa palabra. Sin embargo, el depósito no es ninguna de las cosas ni los ejemplos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque eso es una garantía. El depósito está bien señalada en la legislación y dice así, el contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que éste le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Entonces no estaba resguardando algo por ahí cuando fui con mi botella color ámbar grandecita para comprar esta bebida de la marca favorita. No, simple y sencillamente no me estaba resguardando entonces. No. Hablamos que existen bodegas en las cuales única y exclusivamente van a resguardar algún bien que yo lo dejo. Si yo en su momento le pido, resguárdame este bien que se encuentra aquí, y cuando yo te lo pida me lo restituyes, sí, no hay ningún problema. Por ese resguardo y cuidado que se debe de tener, se tiene la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero y que el bien me lo devuelvan tal cual. No, joven, pues ¿sabe qué? Este bien que usted me dejó, pues se lo cambio por otra. No, simple y sencillamente el bien que yo dejo, pues se lo confío, ya sea mueble o inmueble. ¿Qué figura existe de un bien inmueble en que se quede un depositario? Nosotros vimos en la sesión pasada el pagaré. Y en el pagaré mencionábamos que trae aparejada ejecución, que se va a llevar a cabo el embargo de los bienes para garantizar el pago respectivo. Entonces, cuando se lleva a cabo el embargo, llega el actuario, llega los abogados o quizás la otra parte y embargamos, se embarga el bien inmueble en su totalidad, porque quizás sea lo que pueda cubrir 3 veces el monto de lo adeudado establecido en el pagaré. Ahí nombramos un depositario. ¿Quién se va a quedar al resguardo de este bien inmueble? Pues generalmente la persona que vive, quizás pueda ser el dueño. Sí, en la mayoría de las veces. Entonces dejamos al depositario, el cual tiene obligaciones específicas que señala el Código Civil, que se va a aplicar de manera supletoria a nuestro Código de Comercio. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones? De restituir el bien inmueble en las mismas condiciones que se dejó. Y judicialmente se hace señalar que efectivamente se nombró a una persona, quien dijo llamarse Pedro Arellano Torres, el cual en su momento se quedó como depositario del bien inmueble. Siempre he vivido aquí, pero voy a ser depositario de que jurídicamente tiene a su resguardo ese bien inmueble. Esa es una de las formas claras en las que nosotros podemos ver que efectivamente existe este contrato de depósito. Y la figura del depósito no solamente es a través de ese acuerdo de voluntades por escrito, sino también porque haya una orden judicial que también obligue a una persona a quedarse como depositario de un bien. Y
Bueno, si no hay en ese momento, si aún el propietario del inmueble dice, yo no quiero, no, yo depositario de este bien, no, a ver, que le cueste trabajo. A ver, búsquense a alguien más. Pues a lo mejor los abogados o el mismo acreedor puede quedarse como depositario del bien inmueble. Otro de los contratos que también vamos a señalar que es importante verlo es la apertura de crédito. Esto lo hemos visto muchas veces. Cuando nosotros vamos y solicitamos un crédito, usted es sujeto de crédito. Le abrimos su crédito en 5 minutos. Déjenos únicamente la copia de su credencial para votar con fotografía o alguna otra identificación y usted le damos un crédito de tantos miles de pesos para que lo gaste en nuestra tienda de nombre tal. Y lo consume inmediatamente. O vamos a una institución bancaria y queremos abrir una cuenta de crédito, queremos aperturar un crédito. ¿Cómo le hacemos o cómo soy sujeto de crédito? Bueno, la apertura de crédito también es un contrato mercantil y señalada de positiva. Contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición de otra. Es decir, yo tengo esta cantidad de dinero y la voy a poner a disposición de alguien más. Denominada acreditado o a contraer por cuenta de una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido. Esa suma de dinero, ya sea que yo se la ponga a disposición o para que se disponga sobre de ella, quedando obligado a su vez a restituir al acreditante las sumas que disponga. ¿Qué problema es esto, Si se leyeran unas 2 o 3 ocasiones esta frase, en la cual señala textualmente que oportunamente se restituya al acreditante las sumas que se dispongan, pues no habría tanta cartera vencida. Ni existiría el buró de crédito y en su momento tuviese mala reputación. Si tan solo en su momento se restituyera esa cantidad que se puso a disposición, nos evitaríamos muchos problemas. Y quizás algunos bufetes ni siquiera existirían para la cobranza. Por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen. ¡Guau! Ahí sí tenemos un verdadero problema. ¿Por qué? Porque no se leen los contratos de apertura de crédito. ¿Cómo vamos a manejar el crédito? Bueno, tan ha sido un problema la apertura de crédito que hasta ahora las mismas instituciones dan tips para que no te excedas, para que esa cantidad que en su momento te pusieron a tu disposición y junto con todos los gastos, comisiones, y todas las demás cosas que te cobran por utilizarlo, pues se eleve de tal manera. ¿Cuánta gente no hemos sabido que ha perdido todo lo que tiene por un crédito? Es que pedí 100 pesos y ahora estoy pagando 1,000,000. Pues sí, desafortunadamente es así. Entonces hay que pagarlo en el momento oportuno. Todos sabemos. Y bueno, hay millones de casos al respecto sobre la apertura de crédito. La naturaleza jurídica es esa. Únicamente nos están facilitando un dinero que nos los ponen a disposición. No es nuestro, no nos los ganamos. No es nuestro papá, la institución que nos haya dado ese crédito para que nos perdone y además que nos baje los intereses y las comisiones y los demás gastos. ¿Por qué le voy a pagar? Pues porque así se contrató. Porque en su momento tú te obligaste a que esa suma de dinero traía esas consecuencias. No es que sea malo el banco. Ay, es que el banco no perdona. No tiene por qué. No hay ninguna otra relación más que un simple contrato mercantil. Otro de los contratos de cuenta corriente. Convenio por el cual las dos partes que lo celebran, que reciben el nombre de cuentacorrentistas, se obligan a anotar los créditos derivados de sus remesas recíprocas como partidas de abono o de cargo en una cuenta y estipulan que solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible y disponible. ¿Qué es eso? Son muchas palabras. ¿De qué hablamos? Bueno,
Cuenta corriente es derivado de un contrato de apertura de crédito. Cuando nosotros señalemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos, Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, pues nosotros tenemos que verificar primeramente si este contrato es un contrato principal o es un contrato accesorio. ¿De dónde se origina? Bueno, de un contrato de apertura de crédito. De ahí se está originando. De tal manera que va a recaer sobre las remesas que haya. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces, si hay remesas, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo de derecho internacional? ¿De importaciones y exportaciones? Sí, estamos hablando de importaciones y exportaciones. Vamos a ir a la siguiente diapositiva para tratar de que quede un poco más claro. Esta imagen. Estructura de la balanza de pagos de un país y tenemos 3 tipos. Cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas. Dentro de la cuenta corriente, en esa columna nosotros vemos balanza de servicios, balanza de transferencias, balanza comercial, que a su vez hay exportación e importación de bienes. Estas actividades están dentro de la cuenta corriente. La cuenta del capital, inversiones extranjeras netas, créditos del sector público, desembolsos y amortizaciones. ¿Cómo tiene que sufrir cada año el presidente del Ejecutivo Federal para saber qué cantidades de dinero va a disponer? Y sobre todo pasársela al Congreso de la Unión, que tiene sus peculiaridades para poder aceptar una situación de estas. Créditos del sector privado, capital a corto plazo, organismos internacionales. Bueno, estas son las cuentas del capital. Todos estos aspectos constituyen cuenta del capital. Cuenta de reservas, cambio de reservas y reservas netas. Todos estos 3 rubros, la cuenta corriente, la cuenta de capital o la cuenta de reservas, constituyen la balanza de pagos de un país. Y aquí, bueno, decimos, bueno, ¿y esto dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se ve? Bueno, pues aquí está una imagen muy clara de Corral Maldonado y Asociados S.A., en la cual la puedes encontrar en Internet, y en Internet puedes encontrar otros formatos de esta cuenta corriente, para que materialices esa idea y que no se quede así como que, ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿No? Bueno, no, sí se da. Nosotros vemos ahí la Dirección Nacional de Estupefacientes, dice, en ese nombre es el nombre de la cuenta o beneficiario. ¿A nombre de quién lo vamos a poner? ¿En qué ciudad se va a llevar a cabo? La fecha, el día, el mes, el nombre y los datos del oferente, el teléfono, y también tenemos el código de los inmuebles sobre los cuales va a recaer, el número de la cuenta corriente, el valor a pagar por cada uno de los inmuebles, y si efectivamente existe y son documentos que se llevan a cabo y que tienen validez jurídica. Entonces ya sabemos, cuando hablamos de un contrato de crédito, las medidas que debemos de tomar. Pero también sabemos que cuando hablamos de cuenta corriente, estamos hablando de parte de derecho internacional, de importaciones y de exportaciones. Otro de los contratos que vamos a checar son los descuentos mercantiles. Son operaciones de crédito a corto plazo, en la que el banco adquiere en propiedad títulos de crédito no vencidos como letras de cambio pagarés. Entonces no nada más los pagarés se ocupan para que yo los ejercite y para exigir el pago respectivo. No, también dan origen a otro tipo de contratos, el descuento mercantil. Da origen a esta forma jurídica. Los documentos a descontar deberán corresponder a operaciones que establecen una relación mercantil entre el acreditado y el suscriptor. ¿Qué quiere decir? No nada más vamos a sacar de la manga un pagaré entre un civil y otro civil. Sea el origen una operación meramente mercantil, un acto de comercio. Cuando hablamos de que el pagaré se originó
por ese acto de comercio, pues solamente estamos hablando de descuento mercantil. El plazo máximo de las operaciones es de 90 días. Las personas que pueden acceder a este tipo de financiamiento son tanto personas físicas como empresas dedicadas a la industria, comercio o prestación de servicios meramente comerciales, meramente mercantiles. La naturaleza de las personas físicas o morales que está llevando esta actividad que requiere este contrato es mercantil. Si no, simple y sencillamente, no podemos estar hablando de un descuento mercantil. ¿Es común que se presente? Sí, sí es común. Si en algún momento nos dedicamos a esto de una empresa, administrarlo, saber cuáles son los elementos a considerar para que funcione correctamente, tendremos que saber que existe el descuento mercantil. Otro de los contratos, créditos de habilitación o avío. ¿Qué es eso? Bueno, es algo mucho más sencillo de lo que imaginamos. Son los que se destinan al pago de insumos, materiales, componentes, mano de obra y otros gastos relacionados directamente con la actividad empresarial del cliente, pero con obligaciones de pago periódicas en corto y mediano plazo. ¿Sí? ¿Para qué voy a destinar el pago? Pues lo voy a destinar quizás para pagar la nómina de este mes, no me alcance. O quizás necesito para poder en su momento pagar la maquinaria. O voy a comprar maquinaria y renovar la que tengo para que mi empresa pueda funcionar y dar mayores dividendos. Sí puede hacerse de esta manera. Este es un crédito de habilitación. ¿Por qué? Porque entonces se va a sustentar única y exclusivamente sobre lo que yo necesito para llevar a cabo la actividad comercial de donde obtengo un lucro económico. Todos los insumos. Por eso ahí señala en nuestra diapositiva una imagen de unos hilos. Son insumos que necesitamos quizás para la elaboración de telas o para el bordado que ahora se ocupan. Por eso es de que en algunos estados de la República, sobre todo en el norte del país, pues hasta existen letreros en los cuales se señala crédito o avío y con letras más o menos grandecitas las facilidades que se pueden dar para la adquisición de maquinaria industrial, porque es necesaria. Créditos refaccionarios, otro de los contratos. Son los destinados a la adquisición o instalación o remodelación de activos fijos, así como el equipamiento del cliente. Incluye financiamiento de los gastos relacionados con su instalación. Ok. Entonces, este crédito lo utilizamos para adquirir algo. Sí, existen créditos y existen propuestas para la creación de algunas empresas, sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas empresas que las pueden sufragar en su totalidad del crédito que estamos pidiendo. Si la propuesta que tienes para tu empresa es de tal manera importante y que puede contribuir al crecimiento de una población, puede contribuir al crecimiento de una comunidad en una entidad federativa específica, puede ser que este crédito que te estén otorgando nunca te lo cobren, ¿sí? O simplemente tengas que pagar una muy pequeña cantidad por ello. Para este tipo de contratos de crédito refaccionario, pues sí necesitamos en su momento acudir a alguna de las páginas del gobierno federal o del gobierno estatal y ver cuáles son las opciones que nos presentan y poderlas tomar. Es bueno, claro, es buenísimo, es una iniciativa para poder llevar a cabo una empresa a un mejor éxito, sobre todo en tiempos en los cuales la economía no es tan sencilla y no es tan estable en el país. Son créditos para financiar activos fijos, es una de las características. Generalmente se trata de créditos a mediano y largo plazo, debido a que la recuperación de la inversión en los activos es a esos plazos. Es decir,
queremos construir quizás un invernadero, y este invernadero de grandes dimensiones, en las cuales vamos a dar trabajo quizás a 2,000 personas de una comunidad que a lo mejor habitan 3,500. Estamos hablando que le vamos a dar trabajo a más de la mitad de la población de esa comunidad. Y a su vez, los gananciales se van a invertir en más fuentes de trabajo para esta comunidad. Obviamente, constituye una propuesta que le interesa al Estado, o hay algunas instituciones financieras que les interesa mucho estas propuestas. ¿Por qué? Porque ven un negocio a futuro. Obviamente no es malo, pero sí necesitamos ver si cumplimos con estos requisitos y entrar directamente a las páginas que pudiesen tener publicadas o acudir a esas instituciones para solicitar la información debida. Las garantías naturales de estos créditos son los bienes e instalaciones financiados. Lo mismo, con lo que tú estás haciendo, esas cosas que utilizaste, esa estructura metálica, esa compra de maquinaria, con eso mismo te están financiando. ¿Es bueno? Claro que sí, es muy bueno. Carta de crédito. Las cartas de crédito derivan de operaciones comerciales previamente acordadas entre compradores y vendedores. Una vez que las partes han definido las características técnicas de la operación, firman un contrato de compraventa o levantan un pedido o una orden de compra, en donde claramente se estipula la forma de pago que se deberá de realizar mediante una carta de crédito irrevocable pagadera contra documentos de embarque. Lo podemos ver. Más adelante vamos a checar en la siguiente diapositiva un flujo de operación de cartas de crédito de importación. Tenemos de un lado el importador, del otro lado el exportador. Como paso número 1 es el acuerdo de compraventa que hay. Tiene que existir un acuerdo de la compraventa. Señalamos en su momento que la compraventa, con que fijemos el precio y el objeto, se tiene por perfecta. Y después, ¿qué va a suceder? Envía una carta de crédito y después de que se envía una carta de crédito, se entrega la carta de crédito. Como punto número 4, siguiendo nuestro diagrama, vemos que se despacha, se da la mercancía. 4, 5, se entregan los documentos de embarque. Y después tenemos 6 de ambos lados. Entregan los documentos de embarque. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que este tipo de contratos sí funciona, sí funciona. ¿Los conocíamos? Sí. Una de las modalidades, no en importación y exportación, pero que se asemejan, es cuando van y se levanta un pedido. Ejemplo, una empresa refresquera va y levanta un pedido y llegan algunos chicos ahí y empiezan a llenar, ¿no?, el formato. ¿Sabe qué? ¿Usted me va a pedir esta cantidad? Sí. Ah, pues de qué, ¿cuántos mililitros? No, pues que de 320. Ah, en lata, no, en botella, no, en vidrio. Y necesito tantas y tantas cajas de esta bebida refrescante. ¿Y cuándo me las van a mandar? No, pues le atendemos, entrará y su pedido estará para dentro de unos 15 días. Bueno, entonces entra esta carta, se solicita y en su momento se da la mercancía. Puede ser algo similar, pero aquí hablamos en esta carta sobre importación y exportación. Otro de los contratos, asociación en participación. Contrato por medio del cual una persona denominada asociado va a otorgar dinero, bienes o servicios a otra denominada asociante para la realización de un negocio mercantil, a cambio de que el asociante le participe en las utilidades o pérdidas del negocio. ¿Sí los hay? Sí, sobre todo cuando estos negocios son buenos y son negocios que nos van a dejar grandes gananciales o importantes gananciales en su momento. Sí lo podemos llevar a cabo. Si voy a invertir, ¿cuánto necesitas para tu negocio? ¿Sabe qué? Necesito a lo mejor 1,5 millones únicamente para empezar. Perfecto. Me gustó la propuesta e invierto en esto. Entonces estoy haciendo una asociación en participación. Participo de los gananciales como participo de las pérdidas. ¿Dónde
se habrá originado la asociación en participación. ¿En qué grupo? El Estado en sí haya dicho, voy a asociarme en participación contigo particular, o entre particulares en su origen. ¿Dónde pudo haber sido? Pensemos en algún estado. Podría ser en un grupo social determinado, o en la familia. Como que suena más que la asociación en participación haya comenzado sus orígenes en la familia y después se haya regulado jurídicamente. ¿Por qué? Porque ¿a quién le importaba en su momento participar? ¿Algún miembro de la familia? Si en algún miembro de la familia decía, vas a poner esta empresa, muy bien, mira, con todos los ahorros que tengo, bueno, vamos a poner ese negocio. Tú lo manejas, lo administras y de los gananciales que vayas teniendo, y si perdemos, bueno, pues ya perdimos. Entonces, sus orígenes puede remontarse también a la familia, de donde se originan, pues la mayoría de los contratos, no todos, pero sí la gran mayoría. Otro de los contratos que sabemos perfectamente bien, de los cuales tenemos que pagar mes con mes con mes, y cuando los necesitamos, en su momento decimos, bueno, estuve 5 años contratando este seguro, y cuando lo necesitaba ya se me había olvidado pagar, y simple y sencillamente pasó el término, y ya no. Y todo lo demás, bueno, si todo lo demás fue un contrato. Seguro. Contrato mediante el cual la empresa aseguradora se obliga mediante una prima, y no necesariamente familiar, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. ¿Sí? La eventualidad es de que se inunde a 1,5 metros de altura la casa para que yo en un momento dado como un seguro pueda pagar. La eventualidad es que lleve a cabo un accidente por colisión de vehículos para que en su momento yo pueda pagar. La eventualidad es de que se roben esa obra pictórica tan importante para que en su momento se pueda llevar a cabo ese contrato. Sí, sí puede darse. Hay quienes dicen, para el caso de que mi pierna izquierda, que está del mismo tamaño que la derecha, que es un error, bueno, la pueda garantizar. Para el caso de que como yo soy cantante y me tengo que mover en el escenario y me llega yo a caer, se pueda llevar a cabo. Sí, aseguran, sobre todo en algunos países, absolutamente todo y lo inimaginable. Se puede, es un contrato, está establecido en la ley. Se pueden asegurar, y nosotros hemos visto algunas noticias de espectaculares, aseguró por $1,000,000 a algunas de sus extremidades inferiores. Pues sí, o piernas. Sí, efectivamente, sí las aseguran. ¿Por qué? Porque hasta que suceda la eventualidad se va a llevar a cabo. ¿Es legal? Sí, es un contrato legal. Hay problemas con las aseguradoras, pero en todo el mundo. No únicamente es exclusivo de México. Sí hay. ¿Quién va a regular? Comisión Nacional de Seguros, sí, puede existir. ¿Qué va a suceder si existe? ¿O la Conducef en su momento? ¿Quién será? ¿Quién será esa institución encargada que va a regular todo lo que sucede con los seguros? Bueno, dentro de la actividad vamos a tener que realizar quién se encarga de eso, únicamente para cultura general. La fianza. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado? Es que tuvo que dejar fianza. Dejó fianza para sus hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ahora ya hasta los hijos se dejan fianza? No. Tuvo que dejar un contrato de garantía llamado fianza ante un juzgador para garantizar el pago de sus alimentos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿esa es una fianza mercantil? Bueno, la institución que nos dio la fianza se dedica a este tipo de actividades, por lo tanto, efectivamente hablamos de una fianza mercantil. ¿Qué otro tipo de fianzas hay? ¿Las fianzas nada más son las que se llevan a cabo y se otorgan en el juzgador o ante el Ministerio Público? Nosotros hemos escuchado también que en algún tiempo se dio a conocer que X fundación pagaba la fianza de una persona para que pudiera salir de una prisión. Sí,
¿Pero qué institución? No, es que era una fundación. Ah, entonces si es fundación, ¿no es una fianza mercantil? Recordemos que es muy, muy importante señalar que se denominan mercantiles cuando son actos de comercio, cuando las partes son comerciantes y el lucro o la actividad económica comercial es precisamente de donde se obtienen mayores ingresos. La fianza es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Un tercero se va a obligar él si no le cubre a esta persona. Entonces, ¿cómo funcionan estas fianzas que se tienen que dar ante autoridades judiciales? Ah, bueno, en la fianza, por ejemplo, de alimentos, se tiene que otorgar esta como una garantía para dar cumplimiento a un juicio, en un juicio de pensión alimenticia. Entonces, garantiza por un año. Y alguno de los cónyuges o padre dice, no, pues ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar. ¿Y dejo de pagar? Ah, bueno, entonces se hace efectiva la fianza. ¿Sabes qué, afianzadora? Dame a mí. Tú quedaste, ¿no? Como fiador. Pues ahora me tienes que pagar ese año respectivo. Y bueno, entonces, ¿qué hace la empresa? Ay, sí, yo te pago porque soy bueno. Pues no. Simple y sencillamente, ya en su momento tomó las medidas necesarias para poder quedar como fiador. No nada más es de buena gente, pues es mercantil. Hay un lucro económico, hay gananciales por este contrato. A su vez también, ¿qué cantidades va a cobrar una empresa? Bueno, como en el mercado están los jitomates, así pueden estar las fianzas. Es decir, uno va a un puesto de jitomates y dice, ¿a cuánto cuesta? Cuesta tanto, y este cuesta más, y este cuesta menos, y este cuesta 2 pesos más, y este 5 pesos menos. Así es lo mismo las fianzas. Dependiendo la empresa que uno vaya a contratar, es el porcentaje que pueden tener. 10%, 11%, 15%, 17%, dependiendo. Y dependiendo lo que se tenga que garantizar. ¿Qué pasa cuando se contrata una fianza? Bueno, se tiene que pagar una cantidad de dinero. ¿Esa cantidad de dinero que se paga se recupera? Ya no. Ese simplemente es uno de los gananciales que tiene la empresa por haber quedado por mí en cuanto a esa cantidad de dinero que se tiene que pagar. ¿Qué pasa con las fianzas que se tiene que llevar a cabo o exhibir en materia penal? ¿Y esas de qué son o cómo quedan? Bueno, simple y sencillamente se cubren 3 rubros: reparación del daño, la multa que pudiese llevarse a cabo y la obligación procesal. La obligación que tiene para poderse presentar ante esa autoridad judicial y de esa manera poder enfrentar quizás todas las etapas del procedimiento a seguirse. ¿Y para qué más se pueden otorgar una fianza? Bueno, existen empresas que para poder colocar antenas, ya sea para el uso de internet o antenas para que se pueda ver alguna cadena televisiva o servicios de televisión por cable, pues única y exclusivamente piden una fianza para sus trabajadores. ¿Quieres ir a instalar esas antenas? Tienes que otorgarme una fianza. ¿Por qué? Porque lo que voy a poner en tus manos es de tal manera importante que no lo puedes correr ese riesgo. Entonces, si te lo llevas o si se lo llevan, pues hago efectiva esa fianza y con ese dinero puedo garantizar el monto de lo que yo en su momento dejé a su resguardo. Si hay fianzas, es un contrato de garantía. Se va a garantizar algo en específico. Otro de los contratos que tenemos, el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato mercantil mediante el cual una persona destina ciertos bienes a un fin determinado. Y tenemos aquí una imagen, cuya realización se encarga una institución fiduciaria. La persona que hace el encargo, el que destina los bienes, recibe el nombre de fideicomitente. Y la institución que hace el encargo tal cual en una entidad autorizada por el gobierno para tal efecto. O sea, no nada más agarramos y decimos, escogemos a doña Juanita con su hijo para que quede. No, está debidamente identificada. Y recibe el nombre de fiduciario. Finalmente, la persona que recibe el encargo se le da el nombre de fideicomisaria. ¿Qué quiere decir? Voy a contratar a una empresa para que esta empresa lleve algo importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, a lo mejor los beneficiarios van a ser mis hijos.
y voy a dejar un fideicomiso, pero tengo 2 hijos que gastan exageradamente y que cuando yo me muera quizás ellos no les duren ni 6 meses y se acaben toda la fortuna. Entonces mejor les voy a dejar un fideicomiso. Y la empresa se va a encargar de administrar estos bienes y dosificarles quizás los gananciales de la empresa o dosificarles la cantidad de dinero que les haya dejado. De esta manera, al tener que dosificarlo, pues estoy celebrando ese contrato con esta empresa que obviamente está obteniendo un lucro económico por ello, pero logran el objetivo para el cual les encomendé. Que mis familiares o mis hijos no se acaben el dinero que yo tenía destinado. Y así sucesivamente encargamos para la realización de algo. Hay centrales de abasto que son un fideicomiso. Central de Abastos en la Ciudad de México es un fideicomiso. Entonces, también hablamos que es una institución meramente mercantil. Espero que a lo largo de este curso hayamos comprendido los aspectos más importantes del derecho mercantil. Se haya comprendido cuáles son los actos de comercio, los comerciantes, las asociaciones, las sociedades, los títulos de crédito y también los contratos mercantiles más importantes que señala nuestra legislación y de los cuales es bueno aprender. En verdad que espero que toda la información sea de gran utilidad para nuestra vida profesional y sobre todo para que tú futuramente la puedas poner en práctica, tomando en cuenta que existen varias fuentes de información a consultar como las que están señaladas aquí, que existen ahora instrumentos en el uso de Internet, los cuales nos van a abrir panoramas muy amplios y también como portales de algunas entidades gubernamentales que nos van a ayudar para poder comprender mejor un tema a desarrollar. No me resta más que darte las gracias por tu participación en esta materia y asimismo te insto para que sigas estudiando en el Colegio de Empresarios y sigas especializándote para ser un empresario, pero sobre todo un profesional de excelencia. A nombre del Colegio de Empresarios te doy las gracias por tu participación en esta asignatura, esperando verte pronto. Hasta luego.